cabeza, lo más probable es que me respondas la Mona Lisa. Y tiene sentido, ya que es el cuadro más reconocido y el más visitado a nivel mundial. La Gioconda, como también se le es llamada, es un símbolo de cultura, historia y arte, valorizada actualmente con un costo de 750 millones de dólares, un precio inútil sabiendo que no está a la venta. Pero seamos honestos, sí es muy bonita y todo, pero ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué es tan importante? Pues hoy, mis amigas y amigos, explicaremos justamente esto. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué hace a la Mona Lisa tan especial? Para entender la importancia de la Mona Lisa hay que saber su historia, desde sus inicios hasta la actualidad, y eso es lo que comenzaremos a hacer. La Mona Lisa fue creada por Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Muchos dicen que su rostro pertenece a una amante del momento de él, otros creen que simplemente fue una cara que vio al pasearse por ahí, pero lo que sí es cierto es que para da Vinci esta era simplemente una obra de arte más. Nada en especial sobre ella, lo especial llegó con todas las experiencias que tuvo durante su historia. Más al respecto en instantes. Pero antes, un poco de contexto. Para inicios de 1900, a pesar de ya ser una obra maestra de suma importancia, esta no se mostraba separada como hoy en día, sino junto a otras grandes piezas de arte. Para ese momento, el Louvre era uno de los más importantes museos del mundo, pero era visitado por muy poca gente. Por esta razón, aunque habían guardias de seguridad, estos tenían poco trabajo ya que nunca se presentaban problemas. Es más, hasta solo pensar en la posibilidad de que alguien robase alguna de las obras de arte era algo totalmente absurdo. Pero todo cambió en la mañana del 21 de agosto de 1911. Vincenzo Perugia, un trabajador italiano del Louvre, se había escondido en el museo desde la noche anterior para llevar a cabo algo que nadie consideraba posible: robar la Mona Lisa. Sigilosamente llegó al Salón Carré, hogar de grandes obras de Leonardo da Vinci, incluyendo a la Gioconda. Levantó su vidrio protector, retiró la pintura, la puso debajo de su chaqueta, pasó a un dormido guardia de seguridad, desarmó una perilla para abrir una de las puertas del museo, bajó tranquilamente las escaleras, se montó en un autobús, llegó a su casa y la guardó. No la vendió, no la destruyó, no la colgó. Simplemente escondió a la Mona Lisa. Por cierto, mis amigos, interrumpo un segundo para invitarlos a votar por el tema que más quieran que trate próximamente en el canal. Solo dale click a la I latina. Pero la sencillez con la que se robó a la Mona Lisa no fue lo más increíble. Luego del robo, al parecer nadie se había dado cuenta que esta obra estaba perdida, que para la época ya era considerada como una de las obras más significativas de Da Vinci. Esta no estaba, no se habían dado cuenta. Vamos al grano. 5 en tu equipo, 5 en el otro. Y seguro juegan mejor que tú. Sigues el plan. Controla sus habilidades. Es más, cuando el museo se cerró al público en la tarde del día del robo, el encargado del museo reportó que todo estaba en orden. Ustedes pueden creer el nivel de relajación y negligencia por parte de los encargados de seguridad y supervisión del museo, y les apuesto que si no fuera porque al día siguiente un pintor que venía a hacer un boceto de la Mona Lisa se dio cuenta de que la pintura no estaba, muy posiblemente hubiesen pasado días, sino que hasta semanas para que se dieran cuenta del hurto. Nadie podía creerlo, decenas de policías e investigadores corrieron al museo para buscar la obra, no habían pistas, habían pasado muchas horas del robo, cientos de personas habían estado en el museo y pues muchas cosas más que hacían que esto fuera un total desastre. El Louvre cerró por una semana mientras se llevaba a cabo la investigación y cuando finalmente se volvió a abrir sus puertas, una multitud ansiaba ver ese espacio, esos 4 clavos vacíos donde alguna vez se posó a la obra maestra. A raíz de este hecho, la fama de la Mona Lisa creció de tal manera que el mundo entero se puso a buscarla. Imágenes en miniatura eran vendidas en las calles, se organizaban misas para rezar por su regreso, se ofrecían recompensas, investigadores privados se pusieron la misión de encontrarla por su cuenta, y a pesar de que todo el interés por el público en general estaba explotando, nadie la conseguía.
Mientras tanto, Perugia, el autor del robo, tenía a la Mona Lisa guardada en su closet. De vez en cuando la sacaba y la ponía en su cocina para admirarla mientras comía, para después volver a esconderla, como si nada raro pasara. Y por cierto, si creen que la incompetencia por parte de la policía y de los jefes del museo no podía llegar mucho más lejos, la policía vio a Perugia como un posible sospechoso, allanaron su apartamento y nada, no encontraron nada. La tuvieron a centímetros y no la vieron. La razón por la que este hombre hurtó esta pintura era porque él pensaba que Francia había robado todas las obras de su natal Italia y que por derecho estas debían volver a ser mostradas donde sus autores las crearon. Algo que, aunque en parte es cierto, ya que durante la invasión de Napoleón a Italia, este decomisó todas las obras de arte que pudo e incluso llegó a colgar a la propia Gioconda en su casa, esto no aplicaba a la Mona Lisa, ya que fue el mismísimo Da Vinci quien la vendió a un monarca francés cientos de años atrás. Y por si la historia no fuese bastante loca aún, la policía francesa también tenía como un sospechoso principal a nadie más y nada menos que a Pablo Picasso. Así es, el ahora considerado uno de los más grandes artistas de la historia fue acusado de haberse robado a la Mona Lisa, cosa que perjudicó gravemente al artista español y luego de ser intensamente seguido, cuestionado e interrogado, se concluyó que era inocente. Tras 2 años de búsqueda, la gente comenzó a perder la esperanza de recuperar la gran obra, pero para diciembre de 1913, Perugia viaja a Italia con la Mona Lisa y se encuentra con un comprador de arte para poder vender la pintura, y que ésta fuera mostrada solo en Italia, y que jamás volviese a caer en manos de los franceses. Pero, para su sorpresa, luego de autenticar el cuadro, el director del Museo de Florencia, donde se tenía planeado mostrar la obra, informó a las autoridades y Perugia fue arrestado. Luego de una gira por todo el país, el gobierno italiano devolvió la obra a Francia para que fuera reinsertada en el Louvre. La gente no lo podía creer, la ya considerada perdida Mona Lisa había regresado a casa. A pesar de todo, Perugia fue visto como un héroe en Italia, ya que su única motivación para robar la obra, según él, fue su patriotismo. Pero luego de contar su historia de amor a la patria y de obsesión por la obra y más detalles que se contradecían unos a otros realmente y perdían sentido, este fue encarcelado, pero solo por 8 meses, ya que se concluyó que sufría de problemas mentales y que no le haría daño a nadie. Y ciertamente también influyó que se le consideraba como un gran patriota y que la gente italiana presionó ferozmente por su liberación. Aunque la Mona Lisa ya era una obra de arte importantísima, fue su robo, su historia, el haber sido una obra de arte creada por Da Vinci, apreciada por Napoleón, supuestamente robada por Picasso y visitada por millones, más la descabellada motivación y personalidad de Perugia y la gran historia de su regreso a Francia, la que transformó a esta obra en la pieza de arte más reconocida a nivel mundial. En 1974, la Mona Lisa fue movida a una nueva sección del museo donde sería expuesta por sí sola, para que más de 7 millones de personas pudieran apreciarla anualmente. Por eso es que la Mona Lisa es tan importante, no solo por su belleza, sino por su historia, su normalidad, todas las anécdotas que ésta lleva encima, como la vez que el presidente Kennedy fue a ver la pintura y dijo que jamás había visto semejante cosa tan hermosa, que cuya sencillez le daba al espectador la posibilidad de interpretarla como él o ella quisiera. Y al final, eso es lo que hace que una obra de arte sobresalte. Este video sirve tanto como para entender la razón por la que la Mona Lisa es tan especial en el mundo del arte y también para ser usado como contexto para uno de nuestros próximos videos sobre qué tal si la Mona Lisa fuese robada. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sumas tan bajas como $2 en adelante podrás ver mis videos con 3 días. Bueno, listo, muy bien. Entonces con esto, pues la idea es que también pudiéramos acercarnos un poco a esa parte, por qué no decirlo,
muy propia del Renacimiento, como lo hemos estado viendo, que es el arte de una de sus principales obras. Darse cuenta también que darnos cuenta también de que pues al considerarse esta obra, o bueno, yo quiero que ustedes también asuman un poquito como de cultura general, de cultura universal, y que seamos capaces de identificar, por ejemplo, esas principales obras. Además, pues de que Da Vinci lo podemos destacar entonces como ese gran inventor que quiero, además decirles a ustedes que terminemos de ver el video que estamos viendo también en relación a Miguel Ángel. Pues estos dos expositores fueron quizás quienes sacaron a relucir nuevamente ese renacimiento y con su influencia en Italia al encontrarse ubicado en este punto después de la invasión a Constantinopla, pues se permitió también una universalización del pensamiento, es decir, podemos trascender desde la parte artística, ¿cierto? Pero también pasando por esa nueva forma de pensar, una nueva forma de razón. Recuerden que ya no estamos en esa idea de un mundo teocéntrico, es decir, que gire solamente alrededor de Dios, sino que ahora esta vez la razón es la que va a tomar, digamos, posición frente a las personas. Entonces nosotros estábamos en la clase anterior, me voy a tomar nuevamente el atrevimiento de compartir pantalla, porque realmente quisiera que termináramos el ejercicio. Tengo como fecha de entrega de la actividad de la Gioconda hoy hasta las 8 de la mañana. ¿Listo? Voy a compartir pantalla, les muestro de qué es lo que les estoy hablando. Listo, esta es la asignación que tienen, si hay personas que no la han hecho y hay personas que hicieron el ejercicio mal. Si de pronto ustedes de repente no lo colorearon, lo dibujaron y no lo colorearon, por favor coloreenlo y suban nuevamente la actividad, o lo contrario les voy a poner una nota muy mediocre. No era necesario que ustedes lo imprimieran, lo podían dibujar, si lo imprimieron está bien para mí, no hay ningún problema. Entonces fíjense, yo a ustedes aquí les había dejado como algunas de las principales como características, y cuando llegan acá pues la idea es que tomemos como referencia de cómo tenemos a la izquierda. Díganme, profe, tengo una manito alzada, Dana Yasmin. Profe, ¿será que no me podría dar más plazo para entregarle esta tarea? ¿Por qué? Es que todavía no la he terminado. Bueno, igual recuerden que la actividad era para el día lunes, ¿listo? La hora que tenemos nosotros de manera asincrónica, por fin no lo vayan a tomar como que no tenemos clase. Lo digo esto no por tirada ni nada por el estilo, sino lo digo para que aprovechemos el tiempo. Es decir, yo de todos modos pues tengo que dejar la actividad, ¿listo? Dana, entre más se demoren en entregar, si no existe una excusa, digamos, válida ante coordinación, pues les va reduciendo puntitos porque hace parte precisamente como de ir mejorando en nuestra disciplina y de ir mejorando en la puntualidad. Así que Ana, la invitación es a que lo termines lo más pronto posible y lo subas lo más pronto. Está para las 8 de la mañana, sin embargo lo tuvieron lunes, martes y bueno, hoy estamos arrancando el día. Así que si lo entregan hoy, antes de las 4 de la tarde, pues voy a tener consideración de la entrega del libro. ¿Listo? Profe, o sea, es que yo ya lo tengo hecho, pero entonces yo lo imprimí a blanco y negro, pero entonces me sale toda la imagen, no solo la hormita. No, pero mira, yo les dejé a ustedes acá en PDF. O sea, aparte de, mira, las diapositivas están para que lo impriman en PDF. Entonces tú lo puedes abrir ahí, o incluso le pueden decir ahorita que incluso, bueno, docs. A ver, y si tú lo abres así, mira cómo te va a aparecer. Acá, abrir una ventana nueva. Bueno, cuando lo abres, no menos compartir para mostrar. Cuando lo abres, te queda así. Y acá te tiene que aparecer descargar. ¿Listo?
Mira, aquí así te aparece descargar, como esta flechita hacia abajo. Y la descarguen ahí y ahí ya la pueden imprimir. De hecho, este es un archivo. Profe, la entrego por ahí a las 8:10. Ya la voy a imprimir otra vez. Vale, ok. Como les estoy diciendo como le dije a Ana, traten de entregar eso hoy antes de las 4 de la tarde, ¿listo? Aprovechen el tiempo que tenemos ahorita, es decir, en este momento vamos a tener tiempo. Voy a continuar entonces con el tema de la proyección de lo de la clase pasada. No quiero que esta clase, digamos, que tenemos ahora, que se puso para que arrancamos desde esta semana en esta franja horaria, se convierta como en más carga académica para ustedes, ni para mí, ¿listo? O sea, para que no tengan ustedes que hacer más actividades y digan, no, pero si tenemos tantas clases y cada vez que estamos en clase nos dejan, entonces en este caso. ¿Listo? Les voy a pedir el favor a las personas que me subieron cosas que no eran, que no tenían que ver con la actividad, también que pilas. Es decir, no me suban cosas que no tienen nada que ver con la actividad porque yo necesito eso. Segundo, no tenían que imprimirla, tenían que colorearla. Sí, hay personas que me imprimieron y otras personas que fueron más artistas todavía me copiaron un link de internet y me lo pegaron. Un link del retrato. Yo lo conozco, yo sé cuál es la Gioconda. Yo lo que necesito es que ustedes la coloreen. Si de pronto les parece una actividad muy aburrida, el tema de colorear, no sé qué, pues bueno, yo lo hacía también como por buscar una actividad diferente para que no tengan que copiar solamente cosas, pero entonces a la próxima pues me dicen y evitamos este tipo de actividades porque hubo personas que fueron como muy trampositas. Las personas que subieron una impresión, que subieron un link, que subieron una tarea de otra materia, que me subieron una foto de X, igual voy a ponerles el 10 si no cambian la actividad. Lo que sí voy a hacer es darles tiempo para que no tengan que sacar sus 10 y puedan redimirse. ¿Listo? Cuando les digo redimirse me refiero que pueden cambiar la asignación que tuvieron, la que pusieron. ¿Listo? Voy a devolverme por acá un poquito. Profe, esto imprimí la Mona Lisa blanco y negro y luego la coloreé. ¿Eso cuenta? Primero la dejas y luego la coloreas, ¿esas? Señora, es que yo imprimí la Mona Lisa blanco y negro y luego la coloreé. ¿Eso cuenta? Sí, sí, la pueden imprimir. Es decir, imprimirla está bien, pero necesito que la coloreen. También la pueden dibujar, pero la idea es que la identifiquen coloreándola. A lo que voy, César, es que no voy a recibir solamente impresiones. Pues porque la impresora sabe colorear muy bien, ¿no? La impresora tiene los colores ya listos, tiene un sistema operativo, pero ¿y ustedes? Es decir, la nota va a ser proporcional al esfuerzo que ustedes pongan en la actividad. ¿Cuántas notas se quieren sacar ustedes? Bueno, eso depende de ustedes. Emanuel. Es que acabo de llegar porque... Emanuel, no te escucho absolutamente nada. Cuando te llama lista, tampoco te escucho. Acabo de llegar porque estaba raro Acabas de llegar, ¿qué? Tienes que colorear, ¿no entiendes lo que estoy diciendo? De pronto creo que es eso. Tienen, no me entiendo. Escríbeme en el chat, por favor. Es que no me pueden ¿Profe, tenemos que colorearlo en la Mona Lisa? Sí, dice. Con la imagen de la Gioconda se puede imprimir o dibujar y colorear. Por supuesto que hay que colorearla. ¿Qué estaban esperando ustedes, chicos? Es decir, lean las instrucciones, de verdad les recomiendo mucho porque estoy viendo cómo que hacen lo que quieren y ya. Me molesta mucho, por ejemplo, que me suban tareas de otras cosas, como si yo no revisara. César. Señora, ¿Tienes la manita alzada? lo siento, no la... Emanuel, pero ¿cómo que acabaste de llegar si tú me respondiste llamada lista y todo? Mira, ha pasado casi 50 minutos desde que estamos acá. Pilas con eso, jovencitos. Pilas con estar pendientes de la clase. Les estaba contando, Emanuel, que necesito que suban la actividad tal cual como se la solicité. Hay 19 personas que todavía no han subido la tarea, tienen plazo hasta las 8 de la mañana, les había dicho. Vamos entonces, digamos, voy a ser un poquito condescendiente con esto. Voy a dejarlo hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué hasta las 4 de la tarde? Porque realmente la idea es que aprovechemos el tiempo que tenemos ahorita, es decir, a esta hora que estén trabajando en eso. También les estaba diciendo pues, que la idea es aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Sin embargo,
digamos que en respeto a las personas que ya subieron la actividad, no va a dar más plazo después de las 4 porque son personas que han subido puntualmente, ¿listo? Les estaba diciendo entonces que, bueno, tienen que terminar eso y a continuación vamos a terminar de ver el documental que estábamos viendo la sesión anterior. ¿Qué ven, Julián? ¿Qué ven? ¿No? Profe, una pregunta. Señora Nicole. ¿Toca hacer resumen también en esta parte del video? Disculpen, es que la verdad acá los televisores están en el piso y la voz rebota y yo nunca los escucho a ustedes. Y me estreso y me frustro. Otra vez, Nicole, discúlpame, de verdad, discúlpame, pero es que no escucho. Otra vez. ¿Qué sí toca hacer resumen Sí, del señora. video? Sí, continuamos donde íbamos, ¿listo? Las personas que ya terminaron el tema de responder demás, continuamos en lo que íbamos. Ahora, la clase anterior, nosotros tomamos apuntes con la profe, ¿cierto? Ahora quiero que en aras de ver cómo les fue y si entendieron la dinámica del ejercicio que hicimos la clase pasada, donde yo los acompaño a ustedes, esta vez, quiero que ustedes entonces impriman toda su mejor capacidad de retención de información, de tal manera que podamos consignar en nuestros cuadernos las ideas principales, ojo con lo que estoy diciendo, ideas principales del video, ¿listo? Voy a ponerlo acá para que no lo olviden. Nuevamente necesito que todos saquen su cuaderno. Vamos a colocar la fecha del día de hoy, 11 de agosto. Listo, pongan la fecha y como ya traíamos unas viñetas de antes, solamente continúen de ahí para abajo, ¿listo? Voy a poner acá entre paréntesis, continuar escribiendo las ideas principales. ¿Listo, bellezas? Es lo que tenemos que hacer para el día de hoy. De verdad espero que estemos súper atentos, súper atentas, abstrayendo la mayor cantidad de información que podamos. Después con esto vamos a hacer un juego de verdadero o falso para ver si pusimos atención o no de lo que se estaba diciendo. ¿Listo? Vamos a hacer el juego de verdadero o falso con esta serie de afirmaciones que nos hacen en el video. Copérnico reconoció que la impresión de que las Profe, estrellas hay se que tomar movían en el apuntes. cielo se debía a la rotación de la Tierra alrededor de sí. Dime, César. Que sí hay que tomar apuntes. Sí, César, eso era lo que estaba explicando en los últimos 5 minutos. No sé si no me escuchan, el audio no sé, bueno. Les estaba contando que vamos a continuar haciendo el mismo ejercicio que veníamos haciendo en la clase anterior. Me gusta el video porque nos muestra de manera gráfica esas ideas relevantes. Por favor, César y toda la clase, vamos a tomar apuntes de las ideas principales, relevantes, de lo más importante que veamos que haga alusión al renacimiento. Ojo, sacar estos apuntes es fundamental porque voy a hacer un juego, una evaluación de verdadero o falso. ¿Listo? Así que pongan muy atentos sus oídos, pongan muchísima atención y tomen apuntes. Las invito a que hagamos un ejercicio auténtico, un ejercicio real, donde tomemos apuntes y pongamos toda nuestra mentecita y nuestra capacidad intelectual en ser capaces de filtrar, de colar esas ideas principales. Lo más importante, vamos a notarlo. Fíjate, César, en el resto de la clase yo les puse ahí en el tablero, colocamos la fecha del día de hoy y continuamos escribiendo las ideas principales. Puede ser por viñetas, ¿listo?
1, 2, 3, bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que se estoy diciendo? Ok, si no hay dudas, no importa. Es decir, no importa qué tipo de pregunta tengan, ¿no? Porque si no hay dudas, entonces va a darle. Misma. Todas las órbitas rodean al Sol, por lo que el centro real del mundo tenía que estar cerca del Sol. Apenas hay un descubrimiento que tenga tanto significado para nuestro presente. El lanzamiento a las estrellas comenzó hace 500 años en la habitación de un erudito. Sin Copérnico, sin los viajes espaciales, sin la comunicación satelital, nuestra vida hoy sería completamente diferente. Para nosotros hoy, el descubrimiento de Copérnico tiene un impacto diario. Enviamos nuestras naves espaciales al espacio con el conocimiento de dónde se encuentran los cuerpos celestes. De acuerdo con la antigua visión del mundo tolemaica, no llegaríamos a ningún planeta y, por supuesto, todo sería un sinsentido. Recién la vara de Jacob hizo posible usar cálculos astronómicos para determinar la latitud de un lugar en el mar. Un gran avance para la navegación. Posibilitó la navegación en alta mar sin puntos de referencia. Otro avance de la época fueron las efemérides, tablas astronómicas, cálculos del astrónomo y matemático alemán Johannes Müller, llamado Regiomontano. Sus tablas indicaban la localización de las estrellas para los años 1475 a 1506. Junto con la vara de Jacob, les mostraron el camino a los marineros. Regiomontano dio a conocer la trigonometría en ese tiempo. Distribuyó su obra por su cuenta con la nueva técnica de impresión inventada por Gutenberg. Las funciones trigonométricas sirven para cada solución, para todo destinatario en cualquier momento. Los métodos de trigonometría son la clave para nuevos caminos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó también a los exploradores hacia nuevos destinos. En términos modernos, buscaban maximizar el beneficio. A los hombres del Renacimiento los impulsaban preguntas completamente nuevas. ¿Qué hay más allá de las fronteras del mundo conocido y cómo llegó allí? Los comerciantes europeos reconocieron que sería más beneficioso llevar grandes cantidades de pimienta, canela y seda a Europa a través de las rutas de transporte portuguesas, en lugar de transportarlas en pequeñas unidades por la ruta terrestre controlada por Venecia. Así cayó el monopolio de las especias de los venecianos. Muchas casas comerciales del Renacimiento invirtieron en el transporte naval. Portugal y España se convirtieron en las principales naciones comerciales. Am Anfang waren die Kaufleute. Als Kaufmann wollen Sie. Primero fueron los comerciantes. Como comerciantes, querían adquirir productos exóticos interesantes y venderlos de la manera más rentable posible. Estos están en el Mediterráneo y especialmente en el lejano Oriente. Y de este modo, partieron mercaderes como Marco Polo, seguidos por los misioneros y a veces por los guerreros. Y luego vienen los pensadores, los investigadores, siempre esperando superar sus propios horizontes. Lisboa, 1484. Tal vez estaba a solo unas horas de cumplir el sueño de su vida. Cristóbal Colón, de 33 años, tenía una audiencia con el rey Juan II de Portugal. El marinero profesional de Génova tenía un profundo conocimiento de matemáticas y cartografía, y era un ávido defensor de la idea del antiguo erudito Aristóteles, quien había afirmado que podría llegarse a Asia en unos pocos días por una ruta hacia el oeste. Los antiguos eruditos estimaban que Europa y Asia ocupaban la mitad de la anchura de la Tierra. Colón creía incluso que Eurasia era mucho más grande. De hecho,
solo cubre alrededor de 1/3 de la extensión terrestre. Colón imaginaba el mundo mucho más pequeño de lo que realmente es, en concreto, menos de la mitad de su tamaño. Creía que la ruta occidental a China e India tendría 4.500 kilómetros de longitud, un gran desafío para Colón y su tripulación. De hecho, el trayecto es de 20.000 kilómetros. Esto superaba con creces las posibilidades de su época. Por lo tanto, Colón asumió el riesgo, lo que también juzgó mal. Los expertos del rey Juan sospecharon que estaba equivocado y le negaron el apoyo financiero. Recién 8 años después lo recibiría el rey español Fernando II. Después de 6 semanas de navegación, el 12 de octubre de 1492, Colón llegó a las Bahamas. Posteriormente también a Cuba y a la Española. Creyó haber encontrado la ruta occidental a Asia. Pensó que la Española era la costa de China. En su informe, le promete a la corona española tanto oro como necesitara y tantos esclavos como demandara. Colón descubrió el nuevo mundo y lo llevó al desastre. Ya entra entonces la otra parte del mundo. Colón sabía navegar barcos a través de aguas difíciles, pero era muy mal administrador. No pudo mantener unida a su gente en tierra y finalmente fue privado de su autoridad por la corona española. A través de sus descubrimientos, entre comillas, ya que las tierras ya estaban allí, abrió las puertas a catástrofes sin precedentes. A raíz de los gérmenes traídos murieron millones de indígenas. Estaban interesados en oro, oro y solo oro. Y después venía Dios, pero antes las especias. Es decir, sus viajes abrieron las tierras recién descubiertas a los conquistadores extranjeros, y esto afectó a los pueblos indígenas de forma sostenible y durante mucho tiempo. Colón creyó hasta el final de su vida haber encontrado la ruta marítima hacia la China continental. Su descubrimiento había cambiado el mundo. España y Portugal se convirtieron en potencias imperiales. Pero él fue también el primero de una serie de crueles conquistadores. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Ansias de aventura? ¿La perspectiva de poder? ¿La riqueza o la fama? Colón fue sin duda un hombre que buscaba fama. Buscaba fortuna, pero también era una persona muy creyente. También se ve a sí mismo en el contexto de la historia de la salvación, porque puede conducir a innumerables almas, si sus cuerpos lo sobreviven a la fe cristiana. Hay muchos indicios de que finales del siglo XV era el final de los tiempos. Como muy a menudo se mezcla la racionalidad, también la búsqueda de ganancias y el deseo de fama con motivos aparentemente medievales. El Renacimiento tiene sus dos caras, y Colón también. El emperador Carlos V, en cuyo imperio el sol nunca se ponía, gracias a los descubrimientos y a los descubridores. Su imperio abarcaba gran parte de Europa, con posesiones en América del Sur, del Norte y Asia. Cuando se ponía el sol en la Ciudad de México, en Manila, las Filipinas, era pleno día. Fue coronado por el Papa en 1530. El rey español Carlos I se convirtió en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se veía a sí mismo como un monarca universal, defensor de la fe, llamado por Dios. Con distintos decretos, intentó contrarrestar la esclavitud de los pueblos indígenas. En 1540, ordenó incluso su liberación. Sin embargo, las colonias estaban muy lejos y, en definitiva, la necesidad de oro de Carlos era demasiado grande. Fracasó. El imperio de Carlos codiciaba oro y plata. Entre 1541 y 1560,
67 toneladas de oro y 480 toneladas de plata llegaron a España y provocaron una crisis económica. En la Edad Media, los judíos eran los únicos en Europa que podían otorgar préstamos y cobrar interés. Los empresarios judíos controlaban las finanzas internacionales. Es por eso que algunos los veían como usureros y los maldecían. En la península ibérica se produjeron brutales persecuciones. La población judía fue perseguida, asesinada, expulsada. El sistema financiero judío colapsó. El mercado monetario europeo se reorientó. En medio de este desarrollo estaba la pequeña ciudad de Augsburgo. Esta se convirtió en la metrópolis financiera del mundo conocido, la sede del Imperio Fugger. La empresa familiar Fugger, que en pocas décadas se convirtió en una empresa que operaba en toda Europa, se remonta a Jacob Fugger, el empresario, contratista minero y banquero más importante de Europa entre 1495 y 1525. Fugger financiaba al Estado. Dicho de otra forma exagerada, en cambio, el Estado le daba oportunidades para usar el país hasta cierto punto. También se podría decir explorarlo, lo que era único. Por otro lado, lo que hace un Fugger lo hace por completo. Los Fugger invirtieron una gran cantidad de dinero en tierras, en terrenos, en bosques, que hasta el día de hoy representan la base de las fundaciones Fugger. Y así, por un lado, manejó riesgos calculados, colaboró con la política y, por otro lado, invirtió en bienes raíces seguros, diversificó su capital invertido y gestionó con gran éxito en vista de lo factible a gran escala. Fugger, piadoso y uno de los hombres más poderosos de su tiempo, aspiraba a un título nobiliario. Con un pie aún en la Edad Media, Fugger fue, no obstante, un gerente de carácter moderno. Tomen el famoso retrato de Alberto Dürer de Jacob Fugger. Pónganle a este hombre un traje color gris, quítenle la cofia dorada y tendrán un CEO de nuestro tiempo. Era un gerente calculador, increíblemente eficiente, pero también era un cristiano compungido. Y la mejor evidencia de ello es que construyó un asentamiento completo, una pequeña ciudad para los pobres en su ciudad natal de Augsburgo, el famoso barrio de Bugheri, 1516. Un creso, un economista exitoso. Saldó sus cuentas con Dios. Invirtió en su salvación. Ese es el otro lado que desempeñó un gran papel. Fugger actuaba a nivel mundial. Les otorgaba préstamos a príncipes o a la iglesia y a cambio negociaba derechos mineros, privilegios comerciales y tierras. Las ganancias de esto eran mucho más altas a mediano plazo que los costos del crédito. También un producto del Renacimiento, el actor global. Sin embargo, Fugger combinó la capacidad empresarial con el compromiso social. En 1521 fundó el barrio Fuggerei, una cápsula del tiempo del Renacimiento en medio de Augsburgo. El barrio Fuggerei es la urbanización social más antigua de la historia y todavía se utiliza como tal. Actualmente, en las 67 casas del complejo de casas adosadas, viven 150 ciudadanos católicos de Augsburgo. Las condiciones para vivir allí siguen siendo las mismas que en el momento de su fundación. Quien quiera vivir en el barrio Fuggerei debe ser de Augsburgo, católico y tener un buen nivel educativo. Y aún hoy son mantenidos de los activos de la fundación de Jacob Fugger, una transacción financiera realizada en el Renacimiento vigente hasta el día de hoy. Sin cambios, incluso en la renta anual, aún sigue siendo un florín renano, que es el equivalente a 88 centavos de euro. En comparación con las comodidades de la mayoría de las personas del Renacimiento, las viviendas del barrio Fuggerei son absolutamente lujosas. Un hogar para toda una familia, con unos 60 metros cuadrados, amplio y luminoso,
al menos para las condiciones del Renacimiento. Además de la renta simbólica, Jakob Fugger puso otra condición a los habitantes del barrio Fuggerei: la oración regular. Una vez al día, debían orar un Padre Nuestro, un Credo y un Ave María por el fundador y la familia fundadora Fugger. Las oraciones por él y los suyos le allanarían el camino al paraíso. Eso se creía en la Edad Media. Otra inversión para su salvación fue la construcción de la Capilla Fugger, sepulcro de la dinastía y una declaración representativa de su importancia social. Jakob Fugger contrató a importantes artistas, sobre todo Alberto Durero, quien diseñó las lápidas para los hermanos de Jakob, Georg y Ulrich. La Capilla Fugger en Sankt Anna fue el primer templo de Alemania en el estilo del Renacimiento. Aquí, Jakob y sus hermanos encontraron su lugar de descanso final. Esta fundación dice mucho sobre Jakob, su visión empresarial y su actitud interior. Probablemente creía que también había una solución financiera para la salvación y el más allá. Jakob Fugger, cristiano piadoso y genio financiero, y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Fugger ya era inmensamente rico y la distancia a los salarios de los simples artesanos era gigantesca. Cuando consideramos que la suma recaudada por Fugger y un consorcio para financiar la elección de Carlos V fue de aproximadamente 800.000 florines, esa era aproximadamente la suma por la que un simple artesano había tenido que trabajar 32.000 años. Fugger también hizo negocios con el miedo al infierno. Sus terribles torturas eran omnipresentes en la época de Fugger. La Iglesia predicaba que ella podría reducir las penas del infierno por autoridad divina o incluso indultarlas. Sin embargo, los pecadores no obtenían esta indulgencia gratuitamente. Si el dinero suena en la caja, el alma salta fuera del fuego. Era el eslogan de ventas del monje dominicano Johann Tetzel. Uno de los vendedores de indulgencias más infames ofrecía incluso indulgencias por blasfemia y asesinato. En el otoño de 1511, el monje agustino Martín Lutero, de 28 años, se encontraba en Roma. Este tema de las indulgencias, ahora les cuento para que ustedes sepan de qué se trata esto. Pues imagínense que antes la iglesia tenía como unos delegados en la tierra. Y entonces, digamos que ustedes cometían un pecado, ¿cierto? Los 7 pecados capitales. E incluso, como lo acaban de decir ahí, si hubieras cometido homicidio. Entonces, imagínate que tú ibas y le pagabas a una de esas personas que hacía parte de la iglesia con dinero, es decir, económicamente, le pagabas una indulgencia para que perdonara todos tus pecados y de esta manera se te garantizará el ingreso al cielo. Este tema de las indulgencias hacía que las personas que tuvieran dinero pudieran comprar prácticamente el reino de los cielos, es decir, que tuvieran el perdón de todos sus pecados. Pero las personas que no tenían dinero no podían pagar las indulgencias. Y pues precisamente de ahí que sus pecados no fueran perdonados. Eso generó una situación de combustión también dentro de las comunidades. Y dentro de estas pues está el señor Martín Lutero, que espero estén poniendo muchísima atención porque pues va a ser un personaje fundamental en este campo. Hemos visto varios personajes importantes, hemos visto el tema del descubrimiento de América y como toda esta reinvención, este renacimiento tuvo un gran coletazo e impacto a lo que conocemos hoy día como las sociedades modernas. Él también buscaba la indulgencia. De rodillas, subió la escalera santa en el Palacio de Letrán para obtener el perdón de los pecados y para liberar a sus familiares fallecidos del purgatorio. Desde la época del emperador Constantino, el Palacio de Letrán fue la sede oficial de los papas. El Palacio de Letrán, construido por el Papa Sixto V, una construcción renacentista del siglo XVI, y la máquina de dinero de los papas renacentistas fue el comercio de indulgencias.
Cuando hablamos de los papas del Renacimiento, a menudo escuchamos historias terribles y tenemos la impresión de que ellos desencadenaron la reforma con su comportamiento amoral. Esa es una imagen muy unilateral. Eran modernizadores, eran hombres del Renacimiento, eran príncipes que, de acuerdo con los estándares europeos de ese momento, gestionaban una corte. En 1508, el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel Buonarroti, de 33 años, los frescos de la Capilla Sixtina. Sin embargo, Miguel Ángel no quiso. La pintura no habría sido su fuerte, se veía sobre todo como escultor. No obstante, Giulio, más bien un guerrero que un hombre de Dios, se impuso. Miguel Ángel solicitó libertad artística. «Haz lo que quieras», respondió Giulio. Un fresco de 520 metros cuadrados para ser pintado de cabeza. Un tormento y un trabajo titánico al mismo tiempo. Los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina son, junto a la Mona Lisa de Leonardo, sin duda, las pinturas más famosas del Renacimiento, sino de toda la historia del arte. Y la interpretación de la creación de Adán, la obra de arte más reproducida del mundo. Un Dios que se aproxima a los seres. Espero que estén poniendo atención a esta parte, porque esto es purísima cultura general. Como acaban de decir, es una de las obras más reproducidas, es decir, que tiene mayor cantidad de copias en el mundo, ¿listo? Y no es para menos. Yo seguro que ustedes ya lo han visto por ahí, lo utilizan a veces en redes sociales para hacer memes y demás, pero es esa unión, fíjense, entre la terrenalidad y Dios. Dios es quien está arriba, abajo está un ser humano, muy humano, hay como una unión, ¿no? Fíjense, muy importante. Seres humanos, como una tormenta. Y un juicio final que representa a las huestes celestiales desnudas como los dioses del Olimpo. La valerosa obra de un grande, pero posible solo a través de su mecenas papal. No tendríamos la iglesia de San Pedro, no tendríamos el maravilloso arte en Roma, no tendríamos muchas piezas musicales si no hubiesen existido esos papas del Renacimiento. Los papas renacentistas son como toda la ambivalencia moderna. Tienen rasgos admirables y hermosos y, por supuesto, se comportaron como príncipes, como el príncipe Maquiavelo, de manera libre y soberana, y en ocasiones dejaron de lado sus deberes eclesiásticos o incluso los olvidaron. El Papa Giulio II, il terribile, el terrible, lo llamaron los romanos. El maestro mayor de obras a su lado, Donato Bramante, llamado maestro Rovinante, maestro de la destrucción. Este dúo dejó su marca en Roma. Giulio hizo derribar edificios, ampliar plazas y reconstruir caminos. Con el claustro de la iglesia de Santa María de la Pace, el chiostro de Bramante, Donato Bramante se presentó en 1500 en Roma como el más moderno maestro de obras. Su cliente fue el cardenal Oliviero Carafa, un influyente príncipe de la iglesia. Anticos, 10 salas. ¿Conmigo? O que me paguen. La creo y me... Iglesia de Santa María de la Pace, el chiostro di Bramante, Donato Bramante se presentó en 1500 en Roma como el más moderno maestro mayor de obras. Su cliente fue el cardenal Oliviero Carafa, un influyente príncipe de la iglesia. Bramante se hizo famoso con el Tempietto di Bramante, el templito, inspirado en los templos circulares romanos. Es considerado un modelo del Alto Renacimiento. El Papa Giulio II se impuso sobre todas las protestas de sus cardenales
e hizo derribar la venerable basílica del emperador Constantino. Quería construir en su lugar la iglesia más grande de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. Julio era un gigantómano. Su domo también debería albergar su monumental sepulcro, mayor que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Donato Bramante recibió la adjudicación por la Basílica de San Pedro como iglesia del Santo Sepulcro de Julio II. En 1506 comenzaron los trabajos de construcción. Pasaron 40 años hasta que el escultor, pintor, poeta e investigador Miguel Ángel se convirtiera en maestro mayor de obras y arquitecto de la Basílica de San Pedro. En 1547, a la edad de 72 años, Miguel Ángel Buonarroti se hizo cargo de la dirección de la obra de construcción más grande de Europa. Fue la corona de su vida artística. La construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro, el edificio autoportante de ladrillos más grande del mundo. La cúpula nervada fue su construcción, su idea. Su vida artística abarcó 70 años. Se veía a sí mismo como escultor, pero como pintor y maestro mayor de obras, también creó obras épicas. Pasó años en canteras, siempre en busca de material, y literalmente removió montañas. Miguel Ángel vivió 9 papas y trabajó hasta su último aliento. Llegó a los 89 años, en su tiempo, una edad bíblica. Fue uno de los grandes artistas eruditos del Renacimiento y el año de su muerte es considerado por muchos historiadores del arte como el final de esta era. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564. Sin embargo, esta obra maestra del renacentismo también fue financiada por el miedo, el temor de los cristianos al castigo del infierno. Fue el Papa León X quien promovió el comercio de indulgencias para financiar el nuevo edificio. Martín Lutero se horrorizó ante la decadencia moral que experimentó en Roma. El viaje a Roma es considerado como su experiencia clave y fue mencionado repetidamente por el propio Lutero en escritos y discursos posteriores. Lutero denunció el comercio de indulgencias. Las indulgencias se convirtieron en sinónimo de la decadencia, la codicia de la Iglesia y de sus papas, y la chispa inicial de un evento que pasaría a la historia como la Reforma. Un monje insignificante desafió al emperador y al papa y dividió a la Iglesia. No era un revolucionario, sino un reformador. Solo 2 generaciones después de Lutero, llegó la guerra más cruel hasta entonces, la Guerra de los 30 años. La lucha entre católicos y protestantes devastó el imperio. En 95 tesis, Martín Lutero condenó la práctica de las indulgencias y en público. En el lapso de unos pocos meses, aparecieron más de 80 escritos individuales y colecciones literarias de Lutero en más de 600 ediciones. Lutero se convirtió en una estrella de los medios, y la impresión de libros, el primer medio masivo de la humanidad. No habría reforma sin los medios de comunicación masivos del siglo XVI. Martín Lutero escribió tesis sobre un problema teológico relativamente arbitrario, la indulgencia. Pero estas tesis en pocas semanas se difundieron y se leyeron en prácticamente todo el sur de Alemania. Fue la imprenta, fueron los volantes y pequeños folletos que circularon por todo el imperio y más allá. Y movilizaron a las personas. Leían en voz alta y discutían sobre lo que habían leído con las personas que no sabían leer. ¿Cómo funciona el hombre? ¿Qué lo impulsa? Preguntas que los eruditos ahora podían discutir públicamente gracias a los nuevos medios de comunicación. La comunicación global comenzó en el Renacimiento. Por primera vez era posible que miles de personas pudieran acceder al mismo contenido al mismo tiempo y que el futuro pudiese representarse y planificarse de manera realista. El hombre comprendió que lo impulsaba y se copió a sí mismo.
Surgieron los primeros hombres máquina, anticipando un futuro en el que los robots juegan al fútbol. En pocas generaciones, el mundo conocido se triplicó. El transporte global y el comercio global se hicieron realidad por primera vez en el Renacimiento. El hombre no solo viajó alrededor de su planeta, sino que también sentó las bases para viajes a lugares lejanos y explorar el cosmos. El legado del Renacimiento en realidad nunca murió, permaneció vivo. Puede decirse, creo, que la revolución industrial y por lo tanto nuestro mundo moderno sería inimaginable sin lo que se ideó e inventó en el Renacimiento. Nunca antes en su historia, el hombre experimentó un impulso de desarrollo comparable. El Renacimiento aventaja incluso a nuestro trepidante tiempo. Nunca se ha desarrollado, inventado, movilizado, cambiado, revolucionado y rechazado tanto en tan poco tiempo. Un desarrollo impulsado por hombres que dominan lo imposible, porque comprendieron su mundo. El Renacimiento es un alegato contra la estrechez mental y el culto de los expertos para curiosos y quienes tienen el coraje de ir por caminos inusuales. Una historia de personas que no creyeron, sino que querían saber y que no aceptaron límites. El Renacimiento es nuestro pasado y nuestro futuro. Listo, muy bien, muy bien. Espero que todos estén ahí muy atentos y atentas al documental que estuvimos viendo desde la sesión anterior, y es que no lo hacemos, digamos, como para rellenar o algo por el estilo, sino porque nos presenta información relevante de la cual podemos destacar también toda la parte de las imágenes. Recuerden que nosotros, los seres humanos, no solamente leemos textos escritos, sino que también podemos leer las imágenes, podemos leer el lenguaje corporal de las personas, también podemos leer documentales, etc. Entonces, de esta manera, un poco más audiovisual, esperaba que nos acercáramos también a estos hechos relevantes y hechos importantes que destacamos especialmente del Renacimiento. No obstante, quiero que dejemos en claras algunas situaciones respecto a ello. Primero, es que el Renacimiento es una expresión clara de ese escape que Europa tuvo de la oscuridad de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media la caracterizamos como una época oscurantista, y luego ya viene la Ilustración, que es otro movimiento del cual vamos a ver al lado del Renacimiento. Ilustración, ¿qué quiere decir? Ciclo de las luces, ¿listo? Cuando escapa Europa de esa oscuridad medieval, es decir, cuando supera esa actitud un poco más privada frente al tema del conocimiento y la ciencia. Es decir, el Renacimiento fue una época llena de conocimiento que contrastaba precisamente con esos siglos de oscuridad de la Edad Media. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro hasta el momento? Es decir, Renacimiento, época en la cual Europa escapó de la oscuridad del conocimiento que existía en la Edad Media. ¿Vale? Ahora, ese Renacimiento pues resultó ser también un movimiento cultural. Cuando nosotros hablamos de movimiento cultural, movimiento social, movimiento político, la expresión movimiento nos tiene que llevar a comprender que no se trata de un solo sujeto, sino de varios sujetos que están inmersos en todo eso. Yo la verdad espero que también muchos estudiantes estén ahí conmigo. La verdad veo un montón de cámaras apagadas, realmente siento que estoy como hablando sola. Y como les digo, esta es como una de las partes más importantes que tenemos, porque es la explicación que nos ayuda a aclarar. Así que en este momento, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, me dice. Ojo con lo que voy a hacer. Voy a ubicar en el tablero algunas ideas, pero esto no lo copien. Esto no lo copien. Esto lo hago como para que tengamos claro. ¿Listo? Esos apuntes que ustedes tomaron deben terminar de arreglarlos y los vamos a subir como evidencia. ¿Listo? Entonces, fíjense, voy a poner el Renacimiento acá en el centro. Esto que voy a poner acá, no lo vayan a tocar, es un cuadro de la propuesta para que ustedes puedan entender. Entonces, como les estaba diciendo, lo primerísimo que debemos comprender
es que Europa escapó de la oscuridad, es decir, este renacimiento, como les he dicho, permitió a Europa escapar de la Edad Media. Fue lo que puso fin de la Edad Media. Pero antes de llegar a esa idea, vamos a ver un movimiento cultural. Y es que cuando nosotros y nosotras estamos hablando de un movimiento, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de varios sujetos que se organizan, que se colectivizan y trabajan juntos por algo. En este caso, vamos a ver que este movimiento cultural, y vuelvo a insistir con esto, tuvo gran eco en ¿dónde? En Europa. Insisto en todo esto porque ustedes deben tenerlo súper claro. Este dato histórico y va del siglo XV al siglo XVI. Recuerden que la Edad Media en Europa llega hasta el siglo XV. ¿Y qué supone este movimiento cultural? ¿Qué quiere decir esto del renacimiento? Significó el renacer. ¿Listo? Renacimiento, renacer. Y por supuesto que ya lo hemos visto en el video, pues que Europa se encontraba supremamente sumergida e inmersa en una catolización de toda la sociedad, es decir, toda la sociedad se había visto inmersa por todos estos aspectos religiosos, por este teocentrismo que daba la razón de que simplemente se mirara alrededor de ellos. Entonces, hay un renacer de los valores y los ideales que se consideraban renacer de los valores y los principios, ya no se van a sustentar solamente sobre los religiosos, valores y principios. ¿De cuáles principios? De los principios que se consideraban clásicos, ¿ok? Ahora bien, esto... Profe, disculpa, es que no sé si es en internet, pero es que veo un poco borroso. ¿Será que ahorita cuando termine puedes enviar la foto al grupo? Listo, yo se las envío la foto al grupo. Pero si me quieren pensando que no vean bien ustedes, a ver, ¿qué será? Configuración, video, resolución, ¿va a ponerlo en alta definición? ¿Mejor o peor? ¿Ahí o ahí? Así, profe. Ahí está mejor. Sea claro, listo. Una pregunta. Kilian Santiago, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Profe, es que le estoy haciendo una pregunta. ¿Eso lo tienen que escribir? No, no, señor. No, esta es como la explicación. ¿Listo? Estoy haciendo como uso del tablero para no quedarme ahí sentada, solamente hablándoles, sino para que ustedes lo puedan ver de forma gráfica. Entonces teníamos Edad Media, que era un renacimiento. Ojo, no lo olviden que nosotros vamos a ubicar la Edad Media en la caída del Imperio Romano en el 476, es decir, antes de acá estaba la caída del Imperio Romano. En el 476 y la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla en 1453. La caída de Constantinopla. Entonces esto también pues generó, es decir, vamos a situar la Edad Media dentro de estos dos momentos. ¿Listo? Una vez a la caída del Imperio de Constantinopla, en el 453, pues se da también como final. Como les he indicado, esta Edad Media, a diferencia del Renacimiento, que significa renacer, la Edad Media la vamos a posicionar con un sinónimo de años oscuros, o la Edad Oscura o oscurantismo. ¿Listo? No lo olviden. Se le conoce también acá como años oscuros. O la
la época oscura, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que nos haga apología como ese sentido de la oscuridad, ese periodo de la oscuridad. Sí, como algunos de los calificativos que nosotros nos vamos a dar cuenta, pero ojo, no quiero solamente que se quede con la idea de que era algo muy oscuro, sino recuerden también los métodos de tortura que existían en la Edad Media y recuerden que también la violencia y la irracionalidad hacían parte. Es decir, la Edad Media se caracterizó por la irracionalidad. ¿Qué es la irracionalidad? La irracionalidad es todo lo contrario, es decir, el versus a lo que significa la racionalidad. Y la racionalidad es el uso de la razón, ¿cierto? Hacer uso de la razón, de la lógica, pensar lo que nosotros hacemos. Es todo lo contrario a la irracionalidad. A saber, en la Edad Media se expresó y tuvo su mayor ejemplar, como mayor ejemplar, la violencia y la irracionalidad. El Renacimiento, mientras tanto, tuvo como uno de sus mayores principios la racionalidad, es decir, centró sus debates en la razón. Obviamente, ya hemos visto el tema de que la Edad Media, pues, se había hecho esa división de la sociedad mediante estamentos, pero que ponían como a los nobles sobre los campesinos, los vasallos y al mismo tiempo pues la iglesia utilizaba pues la figura y su poder de Dios para poder imponer su voluntad. Esto nosotros lo vimos acá, ¿cierto? La nobleza y la iglesia. Esto es un resumen, como les digo. Para que me entiendan en qué momento histórico estamos y a dónde vamos a llegar con todo esto. Bueno. Entonces, así las cosas, pues precisamente estas clases bajas, ¿cierto? Solamente tenemos acá la clase alta, pero también había una clase baja. Pues claro que esta clase baja se vio altamente afectada porque no tenía acceso al conocimiento. No acceso al conocimiento. El acceso al conocimiento se ve con el alfabetismo. Es decir, no sabían leer ni escribir. Solamente quienes hacían parte de la iglesia sabían leer y escribir. Era una forma de evitar, digamos, que las personas de las clases bajas se rebelaran y tomaran de pronto el control ante la autoridad de los nobles y los eclesiásticos. Esta situación que tenemos acá de ignorancia, de no acceso al conocimiento, de irracionalidad, lo vamos a contrastar con la época clásica anterior a los antiguos griegos y romanos. Si nosotros nos damos cuenta, antes del Imperio Romano, pero antes, vamos a darnos cuenta que sí se había desarrollado una filosofía clásica, especialmente griega. Pero esta filosofía clásica griega de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, esa construcción que han tenido los griegos y los romanos alrededor de la ciencia, la filosofía, la política, todo esto que ya se había hecho, pues imagínense que se perdió durante la Edad Media. Durante la Edad Media todo esto se fue al traste, todas las bibliotecas fueron quemadas y todos los avances filosóficos que había tenido hasta el momento la sociedad se habían perdido. Entonces, luego llega el Renacimiento. Y el Renacimiento lo que es este movimiento cultural. Pero este movimiento cultural, tengan en cuenta que también, cuando les digo cultural, también estoy hablando de lo artístico. ¿Listo? Como ya lo hemos visto dentro de nuestro documental. Y empieza junto con esa edad media, con esa edad moderna, ese periodo posterior a esa edad media. Y se va a extender entonces durante los siglos XV hasta el siglo X. ¿Listo? Se va a extender hasta el siglo XVI. A esto le llamamos, si a esto le llamamos edad media, recuerden, edad media, a esto nuevo, nosotros le vamos a llamar la edad moderna. ¿Listo? Y la edad moderna se va a caracterizar por la formación de los primeros estados como los conocemos hoy día, los llamados estados modernos. Es decir, el mundo, chicos, empieza a tomar forma, empieza a coger sentido, se empieza a organizar política y socialmente el mundo.
Durante esta época, pues empieza a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anuncian el fin, como de esa edad medieval, y dieron paso a la edad moderna, a lo que nosotros conocemos también, otros sinónimos de esto es la modernidad. ¿Listo? Edad moderna o modernidad es un sinónimo que nosotros podemos tener en cuenta si queremos aclarar esto. Durante esta época empiezan antes a producirse esos cambios de pensamiento, aparece la modernidad y con la modernidad, como les digo, aparece la formación de esos nuevos estados europeos. Pero también tenemos lo que vimos en el documental, esos viajes transoceánicos entre Europa y América. También tiene como consecuencia el ascenso de la burguesía. Dime. No, ya no era para que te corrieras un poquito. ¿Otra vez? ¿Qué cosa la cámara? Profe, que es abajo de curva. ¿Me están diciendo que acompañen la cámara? ¿No se alcanza el completo? Profe, no me escucho bien. Ahí yo lo tengo completo. No, solamente se corra un poquito usted. Profe, por favor, ¿puede enviar una foto de esa información al grupo? Es que no la veo muy bien. Listo, ok. Me dicen que no va muy bien. Listo. Ya les voy a mandar fotos. ¿Pero lo tenemos que copiar? O sea, esto que les estoy dando son como un recorrido de todas las temáticas que hemos visto para que no la perdamos de vista. Sin embargo, no deben tenerlos apuntados en el cuaderno necesariamente. ¿Listo? Kilian. profe, es que se había dicho que no teníamos que copiarlo. Otra vez. No, entiendo. Ustedes hablan muy lejos del micrófono, muy pegados, y aquí el texto de sonido es terrible. Estoy subiendo al 100. Otra vez. Bueno, si veo que están pegando la mente, pero no me dice nada, entonces por favor escríbeme en el chat. ¿Listo? Les estaba contando entonces que ese salto a la edad moderna o a esa conocida modernidad, pues se van a destacar especialmente tres aspectos. Lo que les digo, la conformación de los nuevos estados europeos o los países, no me digo, los que estamos a conocer hoy día. Los estados, conformación de la manera de los primeros estados modernos, pero adicionalmente vamos a destacar los viajes transoceánicos entre América y Europa, es decir, el mundo ya no va a ser plano, transoceánicos. Y finalmente, otro de los aspectos que nosotros sabemos es el surgimiento de la burguesía. Obviamente, estoy diciendo acá son como los principales aspectos que pusieron fin a ese feudalismo que veíamos antes. Kilian, volviste a levantar la mano, dime. Por Dios. Es que, profe, una pregunta, después de escribir lo que usted había dicho era bueno. ¿En este salón sí. Kilian, ya te he dicho, o no sé si es que ustedes no me están escuchando bien, si tenemos problemas de audio, pero les he dicho varias veces, no tienen que copiar esto en el cuaderno. Esto que les estoy poniendo en el tablero es para pasarles una explicación, ¿listo? Esto ya lo hemos copiado en el cuaderno, Kilian. De otra forma, pero ya lo hemos copiado, ¿listo? Con los resúmenes, con la caracterización que les di, ¿listo? Porfita, si en algún momento ustedes ven que tenemos problemas de sonido, me dicen. Primero porque para mí es un esfuerzo doble estar acá porque tengo que hablar más duro de lo normal. Segundo porque normalmente no los puedo escuchar claramente, entonces ayuden ustedes allá también si ven que tenemos problemas de audio
porque pues imagínense el esfuerzo que hacemos nosotros acá y ustedes no están escuchando bien la clase. Entonces me avisan. Profe, es que hace rato que le escucho como si estuvieran golpeando el micrófono. Mutealo un momento el micrófono. Hola, hola, ¿ya escuchan mejor de pronto? Sí, profe. Listo. Profe, pero si antes se escuchaba bien. ¿Sí? ¿Un momento? Sí, profe. Yo lo escuchaba bien. Listo, Carlos, muchas gracias. Me avisan porque la idea es que tengamos una conexión ustedes y yo trato de que ustedes me entiendan lo mejor posible, entonces no olviden que pues me pueden decir. Listo, estos tres aspectos, conformación de los estados modernos, los viajes transoceánicos entre Europa, hacia dónde, bueno, entre Europa y América. Es decir, era una cuestión no unidireccional, sino que iba de América a Europa y de Europa a América, es decir, la tierra plana, y el surgimiento de la burguesía como esa nueva clase social. Ya no hay vasallos, ya no hay señores feudales, ya no tenemos esa contradicción presente entre eso. Entonces, se van desarrollando las ideas de un movimiento humanista, ¿listo? Que va a romper esa idea medieval del mundo, ¿listo? Esta racionalidad inevitablemente va a llevar a un movimiento cultural también, pero que no se va a llamar propiamente el Renacimiento, sino se va a llamar el humanismo, ¿listo? Vamos a buscar acá al movimiento humanista. Movimiento humanista, ¿listo? Este movimiento humanista, como les indiqué, ya no va a tener a Dios como el centro de toda la historia, sino que esta vez vamos a tener en el centro todo lo que significa la razón, todo lo que signifique el ser humano. De esa manera, pues este movimiento humanista, vamos a decir que fue lo que más rompió con esa visión medieval del mundo. Es decir, la cultura pasó de los monasterios a las calles. Había mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. La invención de la imprenta, digamos que también permitió a que se diera la difusión la difusión de muchas ideas propias de la modernidad. Entonces, movimiento humanista, vamos a caracterizar acá como libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Vamos a tener entonces las primeras universidades. Y algo muy importante es la invención de la imprenta. La imprenta, si ustedes quieren que se las compare con algo hoy día, es como una fotocopiadora, pues. ¿Sí? Entonces, haber aparecido la fotocopiadora y poder multiplicar las ideas la cantidad de veces que tú quisieras es impresionante, sobre todo porque antes no había existido, ¿cierto? Poder difundir las ideas de una manera más sencilla. Obviamente en China, la civilización china antigua, los egipcios ya habían sacado también el tema del papiro y demás, pero no habían perfeccionado la técnica desde una máquina. Entonces eso permitió la difusión de nuevas ideas. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de esa separación, entonces, entre la religión y la filosofía, entre la fe y la razón. ¿Listo? Por un lado, toda la Edad Media continúa haciendo comparaciones, mientras que a un lado tenemos la fe, por otro lado tenemos entonces la razón, ¿cierto? Fíjense la comparación. Si en un lado tenemos la religión, ¿cierto? En el otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a tener a la filosofía. ¿Listo? Son unas diferencias fundamentales, trascendentales, que van a ser bastante marcadas y tajantemente centralizadas durante esta época. Es decir, cuando yo les voy a hacer acá una división, el Renacimiento
de la historia, ¿cierto? Va a partir la historia. Ideológica también, va a ser una separación entre eso que les estoy hablando, entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía. ¿Listo? ¿Cuál es esa principal corriente ideológica que permitió eso? Miren, lo estaba por acá, era un movimiento humanista, o el llamado también humanismo, que considerando al hombre como el centro y medida fundamental de todas las cosas. Y es que hay una frase muy popular propia de esta época. Y dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Ojo con esto, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando decimos hombre, pues hablamos de la humanidad. La humanidad es la medida de todas las cosas. Una frase muy propia del Renacimiento, y digamos que esa corriente ideológica del humanismo pues fue considerada, o puso más bien como centro y medida fundamental de absolutamente todas las cosas al ser humano, al hombre, a diferencia del teocentrismo en la Edad Media, que todo giraba solamente en torno a un Dios. Muchos hombres estudiaron pues la obra de esos filósofos y científicos de la humanidad, pero pues posteriormente fueron estos eliminados o no fueron tenidos en cuenta. Ahora bien, todo esto que yo les cuento a ustedes, voy a hacer una última diferencia acá. Antes del Renacimiento teníamos el teocentrismo, esto ya se los había dicho también, pero no lo olviden, teocentrismo, centrado en Dios, y luego pasamos al antropocentrismo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nosotros estamos estudiando definitivamente uno de los momentos más importantes de la humanidad, y a pesar de que hubiera pasado en Europa, resulta, así como lo vimos en la última parte de nuestro documental el día de hoy, resulta que todos estos inventos, todo este renacer de la humanidad, a pesar de que sucedió en ¿dónde? En Europa, ¿cierto? Resulta ser fundamental a la actualidad. Así que para la próxima clase tengamos en cuenta que vamos a solucionar o vamos a buscar críticamente, vamos a analizar críticamente cuál fue ese impacto cultural del Renacimiento a la actualidad. Es decir, creo que se vayan con esa pregunta en la cabeza. ¿Cuál fue ese impacto que tuvo el Renacimiento al día de hoy? Al finalizar el video que estamos viendo, el documental de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, nos damos cuenta que al final nos dice, si no hubiera sido por este invento, si no hubiera sido por esto, la primera forma de globalización, etcétera, etcétera. Quiero que piensen, analicen, porque para la próxima clase, ustedes de manera autónoma van a tener que escribir una suerte de ensayo escrito donde respondan la pregunta críticamente de cuál fue el impacto cultural del Renacimiento a la actualidad. Los dejo con eso para que piensen, para que pongan en remojo sus ideas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, reclamo. Profe, ¿Sí? ¿tengo que subirlo el resumen que hicimos hoy? La evidencia de hoy. ¿Sí? ¿Me estás preguntando eso? Sí, profe. Listo, voy a dejar el espacio asignado. Lo voy a publicar, de hecho, yo tenía ese espacio, pero lo voy a publicar, ¿ok? Profe, eso es de la pregunta ¿lo vas a contar? No, lo vamos a hacer durante la próxima clase. ¿Listo, Daniela? No te preocupes que yo les voy a dar a ustedes todas las explicaciones. ¿Listo? Para que no se enreden. Yo les digo cómo hay que hacerlo y todo lo trabajo. La próxima clase se llama Apuntes del Documental. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor, todo el mundo sube los apuntes. Desde que arrancamos el documental, los que tomaron conmigo la clase pasada y los que tomaron con ustedes de forma autónoma. ¿Listo? Lo dejo para horas de la tarde, porque ustedes ahorita ya tienen que entrar a otra clase y yo también. Si alguien no tiene ninguna otra pregunta, voy entonces a ir cerrando acá la conversación. Voy a detener.